El doctor Martínez por ahí se habrá acreditado ya, entonces empezamos todos juntos. Bueno, vamos a esperar que se vayan sumando un poquitito más de participantes y después empezamos, si les parece, todavía somos muy poquitos. Vamos a ver si... Tenemos 25 por ahora, vamos un poquito más. Sí, todavía, sí, vamos a esperar un chiquitín más, a ver si suman un poquito más, y si no, bueno, empezamos con las dudas de Sí, lógico. de los que vayan teniendo. Ujú. Está uno que es el derecho concursal, que son los que ven la parte de derecho concursal y cambiario, que son, digamos, la gran mayoría, y que el sábado pasado se le cargaron 2 trabajos prácticos, y que tienen un cronograma de clase distinto del que tienen los del plan de derecho concursal 2018, que son muy poquitos, creo que son alrededor de 8, que tienen un cronograma de clases distinto, más pausado, porque ellos no ven en la última parte cambiario, ven todo el tiempo concursal solamente. Es como que les sobra el tiempo, chicos, lo que ustedes ven, como que les sobra el tiempo. Entonces, es muy probable que a ellos se les vaya subiendo el material más pausadamente, porque ellos tienen que ver solamente concursal, y también los trabajos prácticos. De todas maneras, yo ahora lo que, por ahí, mientras que hacen la primera pregunta, se la damos al doctor Martínez, y yo voy mirando en el campus de Derecho Concursal 2018, y les digo ya a ver si realmente es así que visualizo, porque no lo recuerdo, pero... Sí, profe, a mí me pasa lo mismo, soy plan 88 y tampoco puedo ver las, las respuestas. Las respuestas. Claro. Estamos hablando porque había un trabajo que era verdadero o falso. A Sí. nosotros nos asignaron para corregir los que van a venir para la semana que viene, con lo cual había, estos no los vimos en profundidad. Había uno que era verdadero o falso, que era de la bolilla 2. Ese se ¿Verdadero corrige o solo. falso? Sí, el verdadero Es, falso. El ese, verdadero falso a los chicos del plan 2018 les ponía si estaban aprobados o no. Y a los ajá, y a que ustedes somos no del les plan salió. 88 no nos daba la resolución, claro. Bien, Entonces no bien. sabemos Eso si es, está bien o no el trabajo. es un tema Ahora de comprendo. configuración. Sí. Es un tema de configuración, nada más. En realidad al doctor Garabuso, cuando la configuró, les debe haber quedado configurado de una manera distinta. La idea es que en realidad la resolución pudieran acceder a la misma una vez que culminara el plazo para entregarlo, no antes. No antes. El 2018, que no sé si será el mismo o no trabajo práctico, evidentemente, por un tema de configuración, ha podido acceder al resultado antes. De manera inmediata. En realidad tenía que estar cuando esté, que era hoy. Visible recién cuando hubiera vencido el plazo de entrega. Lo mismo que, bueno, ahora estamos recibiendo para corrección las tareas, digamos, el trabajo práctico también, el número 1 de los fallos, pero no se va a corregir ninguno, ni se va a hacer devoluciones hasta que no haya vencido la fecha para la entrega. Una vez que vence la fecha para la entrega, el cuerpo docente se pone a corregir y les hacen una devolución. Les indica a cada uno, miren, acá pasó esto, acá podrían haber puesto esto, está bien, está mal, para ayudarlos a comprender el tema. Eso es lo que empezamos a trabajar a partir de mañana cuando vence el plazo, digamos, para entregar el trabajo práctico número 1. Es decir, que van a tener una devolución personalizada, más allá de la calificación del trabajo, una devolución personalizada. Eso sí. Bien. Sí. Si No, si es llegara, por configuración. si llegara mañana a estar todavía sin aparecer, bueno, avísennos por el foro, que seguramente es algún botoncito que falta tocar. Y solamente eso. ¿Mm? Sí.
Bien, bueno, arranquemos, Vir, porque ya son y 56. Bueno, dale. Vamos con lo que están. Hacemos igual que vamos llevando el chat y vamos viendo y van hablando cada uno. Perfecto. Nos vamos ordenamos. a ver Bien. si por el chat alguno tiene alguna duda y se anota para preguntar primero. O si no, si quieren que hablemos puntualmente de algún tema o alguna dificultad que puedan haber tenido con las clases que estuvieron viendo. ¿Hasta dónde tenemos, Vir? Sería bueno que le explicase el régimen de mayorías. Había alguien en el foro que había preguntado por el régimen de mayorías. Ya estamos con eso. Que no les había quedado. Sí, empezá por eso, que hay una pregunta que tenía que contestar en el foro y como que estaba media a las corridas y le iba a contestar ahora. Bueno, ok, no hay problema. No hay problema. Listo. ¿Lo digo yo? Sí, decilo vos y Bien, yo te voy a acompañar. Perfecto, bárbaro. Mientras tanto vayan pensando a ver si tienen alguna duda. Bueno, como ustedes sabrán, el objetivo fundamental del proceso concursal preventivo en cualquiera de sus variantes, después también en cuanto al acuerdo preventivo extrajudicial, con una forma de obtención de las conformidades diferentes, pero el objetivo fundamental es arribar a un acuerdo con los acreedores, un acuerdo que va a partir de una propuesta de pago que podrá ser modificada hasta la audiencia informativa, pero que va a tener que obtener una serie de conformidades, una cantidad de conformidades que, de acuerdo, ya adelantándoles, de acuerdo al artículo 45, es una doble mayoría, 2/3 partes de capital que representen la mayoría absoluta de personas, o dicho de otra manera, el 66,00001 de capital que representen el 50,0001 de personas. De esta manera se respetan los acreedores fuertes en monto, pero también a los acreedores quizás menores justamente en capital, pero que tienen su derecho. O sea, esto en general. Yo no sé si se ha visto todavía, pero bueno, si no lo saben, lo sabrán más adelante, que los acreedores, de acuerdo a la legislación de la 24.522, esto antes no era así. Hola, escuché una voz. No, mi hijo que está en un Zoom al lado mío y se está despidiendo el profesor y dice, chao, profe, gracias. Estamos de Zoom en Zoom. No, pensé que era una pregunta. Todos. Les decía, entonces, antes de esa propuesta de pago que tiene que hacer el concursado, va a poder dividir a los acreedores en categorías, en distintos grupos, de acuerdo a parámetros razonables que pueden tener que ver con el monto, con el tipo de acreedor, acreedores laborales, acreedores financieros, acreedores proveedores, lo que fuera de acuerdo a la actividad, para después desarrollar planes de pago estratégicamente enfocados en cada uno de esos grupos. Esto lo puede hacer o no, es una potestad que tiene el concursado. Si la hiciera, por supuesto que esta mayoría de la que estamos hablando, reitero artículo 45, van a tener que obtenerse dentro de todas y cada una de las categorías. ¿Bien? Si no hace propuesta de categorización o de acreedores o la que hace es irrazonable, va a haber unas categorías mínimas legales que son acreedores quirografarios, acreedores privilegiados y acreedores laborales si existieren. También estaría la posibilidad de que existan acreedores postergados con alguna postergación legal, como pueden ser los acreedores extranjeros del tan temido artículo 4. Bien, pero en principio las categorías mínimas legales serían esas. De esas categorías mínimas legales, ¿a quién sí o sí le tenemos que hacer propuesta de acuerdo y obtener estas mayorías? A los acreedores quirografarios. Si dividimos a los acreedores quirografarios en 18 categorías, acreedores mayores de 1 millón de pesos, acreedores entre 900 y 1 millón, acreedores entre 800 y 900, cualquier categorización razonable, después vamos a tener que tener en cada una de esas, ¿cuántas dije recién? Bueno, pues supónganse que dije 10, bueno, dentro de cada una de esas 10 categorías vamos a tener que tener estas mayorías de 2/3 partes de capital que representen la mayoría absoluta de personas. Bien, esos son los parámetros generales para la obtención de la posibilidad de que se homologue posteriormente el acuerdo. Después, bueno, no es que se homologue automáticamente, hay todo otros pasos procesales que cumplimentar, pero bueno, no sé si la pregunta apuntaba ahí o requería un desarrollo más extenso. Vir, no la leí yo la pregunta en
en el foro. Nos preguntaban en realidad, en el foro, no me acuerdo puntualmente, pero decía quiénes eran la base que se computaba. Bien, Y cuáles son las mayorías. Y está perfecto lo que bien, vos acabas de correcto, indicar. correcto. Respecto de cada una de las categorías, la integración de las categorías, es decir, quiénes van a ser computados y quiénes van a votar dentro de cada categoría, va a quedar fijado en la resolución del artículo 42, que es una sentencia en donde el juez fija definitivamente las categorías y los acreedores incluidos en ellas. Entonces, esa es la base que va a tener el deudor cuando negocia, y respecto de esos, los verificados y declarados admisibles que el juez incluyó en cada una de esas categorías en la resolución del 42, es que se van a computar se van a computar las mayorías. Esta doble mayoría de capital y de personas rige para acreedores quirografarios, que es a quienes en principio debe destinar propuesta el deudor, pero también puede, y es facultativo para él, efectuarle propuesta a los acreedores privilegiados. Y en el caso en que decidiera efectuarle propuesta a acreedores privilegiados, habrá que ver, ahí ya no rigen las mayorías del 47, digo, las del 45, rigen las mayorías del 47. Para los privilegiados generales es el mismo régimen de mayorías que para los quirografarios. La doble mayoría de capital y de personas del 45, también para los privilegiados generales. Pero si son privilegiados especiales, la regla ya no es las mayorías estas, sino la unanimidad, para que exista acuerdo, después homologue acuerdo respecto de acreedores con privilegio especial. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, iniciamos un incidente de revisión, somos acreedores, iniciamos un incidente de revisión, porque el juez en la sentencia del artículo 36 nos había declarado inadmisibles, ¿no? Entonces iniciamos un incidente de revisión del artículo 37 y el incidente se resuelve con posterioridad a esta sentencia del artículo 42, en donde el juez fija definitivamente las categorías y los acreedores incluidos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vamos a cobrar? No, pero no vamos a votar, ni nuestro capital se va a tener como base para el cómputo de las mayorías. Sí vamos a cobrar en los términos de la mayoría que se afina a la naturaleza de nuestro crédito. Por ejemplo, como decía el doctor, acreedores hasta tal importe, acreedores de tal importe a tal importe. Bueno, yo acreedor de cuánto importe soy. Soy quirografario y del importe de 5 a 10, bueno, yo entro en esta categoría. Bueno, voy a cobrar como todos mis compañeros de categoría, pero si yo, mi pronunciamiento, el que pone fin a mi incidente, queda firme con posterioridad a esta sentencia del artículo 42, entonces se me aplica el acuerdo de esa categoría. Lo que decida la mayoría de esa categoría se me impondrá, pero no voy a votar. Mi capital no se va a computar, ni voy a votar en el periodo de exclusividad, porque los que se tienen en cuenta son los que están incluidos en esa resolución del artículo 42. Lo cual no quiere decir que no voy a cobrar, sí voy a cobrar. No sé si se comprende. En principio, los acreedores que solicitan verificación temporánea tienen dos derechos. Un derecho económico, que es el derecho al cobro, y un derecho político, siempre y cuando estén declarados, verificados, admisibles con anterioridad a la resolución que recién está marcando Virginia, que es la que da punto de partida, inicio, una vez que es notificada por el Ministerio de la Ley, a el llamado periodo de exclusividad, que es el periodo de negociación. Entonces, ojo, la decisión de hacer las propuestas, y la primera decisión de categorizar y la decisión de hacer la propuesta son decisiones estratégicas del concursado, que van a tener que tener, por supuesto, algún planeamiento para decir, bueno, a ver, tengo que conseguir estas mayorías dentro de cada categoría, entonces, ¿qué acreedores pongo ahí? Por supuesto que esa categorización tiene que ser razonable, pero también tiene que pensar qué va a suceder, y también tiene que pensar que esto es algo que puede ser muy grave. ¿Qué va a suceder con los acreedores que puedan ingresar después, como recién decía Virginia? ¿Qué pasa si yo tengo una categoría de acreedores de menores de 100.000 y tengo 3 acreedores que son proveedores, que está todo bien, está todo bárbaro, pero tengo alguno que está con un tardío, con una revisión, y de repente me va a caer el bombazo y le voy a tener que pagar de la misma manera? Capaz que a eso les ofrecí pagarles al contado y aparece el otro y le tengo que pagar de la misma manera. Entonces hay que tener en cuenta también que esos acreedores que se incorporan tardíamente pueden llegar a generarnos un problema
a la hora del pago, a la hora del cumplimiento de esa propuesta que uno hizo. Son todas cuestiones que tipo ajedrez uno tiene que planificar. Pero bueno, más o menos creo que un pantallazo general de este tema. Hay algunas clases ahí, yo no sé si Guille ya las ha subido, hoy no lo vi en el campus, de lo que sería la bolilla 9, que son todos estos temas que estamos charlando. Sí, hoy a la tarde la 9.1 y 9.2 y después está la tuya del 9.3, 4 y 5. Ah, ¿la subió esa al final? Bueno, ahí, Sí, ojo, sí. también es mi yo del pasado, así que hablo cosas como que vamos a ver una nueva aplicación que se llama Zoom. Que salió, que se llama Zoom. Que salió, dicen que bla, se bla, llama bla, Zoom. que dicen que se llama Zoom. Bueno, ahora ya tenemos un doctorado en Zoom, pero bueno, eso es, como verán, estaba más joven y todas esas cosas. Pero bueno, El cuatrimestre marca la diferencia. con encima acá envejecimos todos 10 años, pero bueno. No, vos no, Virginia. Bueno, todos. Escúchenme, a ver, sí es Jazmín. Mercedes. Exacto. Jazmín. Mercedes. Jazmín. Hola, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Mi consulta es sobre, se me mezcla un poco el tema de distinguir la categoría A de los síndicos, que por lo que yo entiendo está integrada por un estudio contable, y la clase plural. Como que no entiendo la diferencia entre la categoría A y la clase plural. Bien. Si la sindicatura es plural o la sindicatura es A o B. La sindicatura es A cuando son estudios de contadores, y es B cuando es un solo contador. Esto lo decide el juez en la resolución de apertura conforme a la complejidad del proceso, y por lo general, la mayoría de las sindicaturas que vamos a ver interviniendo son de tipo B, porque la mayoría son pequeños concursos, pero lo cual no quiere decir que en algunos casos hay concursos de otra envergadura, que ya el juez justiprecia que va a necesitar del trabajo de un equipo más grande de contadores, y pone una categoría de tipo A. Pero en algunos casos puede poner una sindicatura plural, una combinación de A y B, o varias A, ¿me entienden? Es decir, la plural es cuando hay más de una sindicatura, que pueden ser de la misma categoría o no. ¿Se comprende? Bien. O sea que la plural podrían concurrir varias categorías, sea A o B, o muchas A o muchas B, y en la individual es solo una categoría. A o B. Claro, una cosa es la sindicatura. La sindicatura puede ser Claro. A o B. Exacto. ¿Bien? Ahora, puede haber más de una sindicatura. Exacto. Okay. Esa es la diferencia. ¿Cuándo puede haber más de una sindicatura? En casos concretos, donde, por ejemplo, haya actividades en distintas jurisdicciones, o donde haya, como dice el último párrafo del 253, perdón, que se puede designar más de un síndico cuando lo requiera el volumen, complejidad del proceso, mediante resolución, bla, 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 bien. Pero estamos hablando de dos sindicaturas, ¿no? Okay. Por eso a veces uno dice síndico, el síndico, el síndico, el síndico. En realidad siempre tendríamos que hablar de la sindicatura, que puede ser de colegiada o singular. Esto imagínenlo con un juzgado. Bueno, hay juzgados y tribunales, pero todos son unidades jurisdiccionales. Ahora, intervienen dos juzgados. ¿Tá? Esto sería lo mismo desde el punto de vista de la sindicatura. No sé si compliqué o expliqué. No, ahí entendí. O sea que la plural es cuando hay muchos síndicos. Exacto. Ok. Exacto. Pueden ser dos estudios contables. Pueden ser dos A, dos B, una A y una B, depende del tema. Bien, gracias. Por favor. Mercedes. Ahí está. Acá estoy. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien. Yo sigo teniendo dudas con respecto a la etapa de la verificación de los créditos con los acreedores, porque me hice un lío gigante. O sea, entendiendo todo lo que usted explicó recién, esta selección que hace el deudor de ponerlos en diferentes categorías es opcional, ¿verdad? O sea, puede o no hacerlo. Exactamente. Bien. Si no lo hace, la ley prevé estas tres clasificaciones, que son los coreografarios y los privilegiados, que pueden ser generales o especiales, ¿verdad? Lo importante es tener en cuenta, ahora te seguís, pero te quería aclarar eso, lo importante es tener en cuenta que la sentencia de categorización, la ley mal la llama resolución, tiene que estar sí o sí, la del artículo 42 que decía Virginia hace un rato. Bien. Categorice o no categorice el concursado, o categorice irrazonablemente y que el juez diga, no, si acreedores rubio, morocho, acreedores, que no sea algo que no tenga sentido. Si lo hace mal o no lo hace,
igualmente el juez tiene que dictar esta sentencia de categorización porque es la que le da el punto de partida al periodo de exclusividad. ¿Cómo la dicta? Diciendo, bueno, las categorías mínimas legales son estas de acuerdo al caso concreto. Bien, perdón que te interrumpí, Bien. pero quería aclarar eso. No hay Lo problema. que no puede el juez en ningún caso, por ejemplo, si no está de acuerdo con, si estima que no son razonables, en ningún caso el juez puede ponerse a categorizar él. ¿Me entienden? Porque esto hace a la estrategia propia del concursado, la que diseñó el concursado con su letrado y con su equipo. Entonces, con sus contadores, con todo, justipreciando cómo pueden evolucionar las cosas. Es decir, el juez, si el deudor no categoriza, o si el deudor no las categoriza de una forma irrazonable, propone algo irrazonable, él nunca va a poderse poner a categorizar fuera de las que son las categorías mínimas legales. Bien. O sea, es una potestad que tiene el concursado. Si le hace mal, la pierde. No puede el juez decirle, no, mire, este acreedor lo tendría que haber puesto en esta otra categoría, porque le está arruinando, entre comillas, la estrategia, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, se dicta la sentencia, mal llamada sentencia de categorización. No, mal llamada resolución, sentencia. Perdón, mal llamada resolución. Y ahí comienza el periodo de exclusividad. En este periodo, si tengo mal entendido, se negocia el deudor con los acreedores, ¿verdad? Así es. Y otra cuestión. Usted dijo, no me acuerdo si fue privadamente, usted, no en el expediente. Privadamente, sí. Mercedes, no en el expediente. Sí. Se contacta con cada uno y a cada uno negocia con él para que le firmen la conformidad. Y la conformidad tiene que ir con firmas certificadas, porque después viene el juez y le dice, mire, ya me dijeron que sí todos los acreedores. Qué bárbaro, ¿y cómo me consta? Bueno, tiene que estar la firma certificada, autenticada por escribano, que es lo más usual. Después hay otros mecanismos de autenticación, pero en principio es así, pero privadamente es todo esto. Cuando ustedes hablan del tema de la mayoría, del tema del voto, ¿es sobre este acuerdo privado que se hace? O sea, ¿voto de qué hacen referencia? Eso es lo que yo no termino de entender. Bien. Cuando dicen necesitan la mayoría. Se tiene que evidenciar una propuesta o propuesta alternativa, esto lo dice el artículo 43 en alguno de sus múltiples párrafos. 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, habla de que hay que evidenciar una propuesta en el expediente. En el anteúltimo párrafo dice que esa propuesta se tiene que hacer con una anticipación no menor a 20 días del vencimiento del periodo de exclusividad, o sea, un plazo que se cuenta al revés. Si el plazo del periodo de exclusividad dura 90, hasta el día 70, si dura 120, hasta el día 100, o sea, no menor, contamos desde el vencimiento para atrás, no menor a 20 días, que contenga a cada categoría. Decir, bueno, para la categoría A voy a ofrecer, para no confundirlo con lo que hablamos recién del sitio, para la categoría de acreedores mayores de $1.000.000 de pesos voy a ofrecer pagar el 50% en 5 años, para la categoría de acreedores de menores de 500.000 tal cosa. Bien, eso tiene que estar explicitado en el expediente, independientemente, para que los acreedores lo vean, si quieren, la sindicatura y demás, independientemente de que no nos podemos quedar cruzados eso. Casualmente ayer estuve charlando con un cliente del tema que me decía, no, pero si la propuesta ya la presentó en el expediente, doctor, ya está, que se fijen, no, mirá, si te quedás cruzado de brazos, nos vamos a ir a la quiebra, le digo, porque hay que levantar el teléfono o contactarse hoy de la manera que se pueda, por supuesto, con cada uno de los acreedores para que, obviamente, preste conformidad por escrito en el expediente, con firma certificada del representante y de manera explícita a la propuesta que lo incluye. Y las conformidades que se cuentan son justamente esas. Pero sí, en el expediente tiene que estar explicitado. Yo no puedo a cada acreedor proponerle una cosa por separado. ¿Bien? Bien. Y después esto de si se inicia un incidente, perdón que estoy dando 300 preguntas, pero es todo el mismo tema. Si se da el tema del incidente de alguno de los acreedores que no fue verificado o que no es admisible, entonces se inicia un incidente. Dijeron que no tenía derecho a voto. ¿Qué pasa si eso se resuelve después de que se dicte el acuerdo homologado? O sea, no queda dentro del concurso, porque por X razón se retrasa y no se puede resolver. ¿Qué pasa con ese acreedor? En realidad, hay algunas cositas en la pregunta que te voy a corregir primero. Primero, por uno, verificado, por lo general no se va a iniciar el incidente, porque acordate que
el abanico de opciones que vos tenés en la sentencia del artículo 36, es que si te lo declaran verificado, produce los efectos de cosas juzgadas salvo dolo. El incidente de revisión, que es el del 37, lo vas a poder promover solamente aquellos, respecto a aquellos que se produjo en términos de admisibilidad o inadmisibilidad. Es decir, por ejemplo, si declaró inadmisible el crédito, el acreedor va a querer iniciar un incidente para ser reconocido como acreedor y ser declarado verificado. Si lo declaró admisible, por ejemplo, el deudor puede querer promover un incidente para excluirlo, finalmente. Recuerden además que hay toda una gama de opciones. Puede declararle, por ejemplo, admisible el crédito e inadmisible el privilegio, por ejemplo. Hay toda una gama de posibilidades. La cuestión es que sí, que inicie un incidente, por ejemplo, de revisión, o inicie un incidente de verificación tardía, y puede ser que obtenga un pronunciamiento firme una vez que, y que lo reconozca como acreedor, una vez homologado el acuerdo. Bueno, va a tener derecho al cobro, los términos de la categoría que sería acorde a la naturaleza de su crédito, como hablábamos antes, y lo que va a establecer el juez es de qué forma, eso está previsto más adelante, ustedes ya lo van a ver, de qué forma se aplican los efectos ya cumplidos, respecto a ver, si para su grupo de acreedores, algunos ya cobraron determinada cantidad de cuotas, y él se incorpora a este equipete, bueno, a ver de qué forma, si se le paga en las cuotas venideras, se le paga un proporcional de las que ya percibieron los otros, no es que deja de cobrar lo que los otros ya, ¿me entendés? Si Sí, o sea, cobra. Sí, cobra. Cobra en los términos del acuerdo homologado, sí, por supuesto. Si era una quita, por ejemplo, con una espera, si era una quita del 50, del 60%, con una espera, con cuotas, bueno, cobrará como cobran los restantes de la categoría a la que pertenece, y si hay algunas cuotas que los otros compañeritos de categoría ya cobraron, integrantes de categoría ya cobraron, bueno, ahí determinará el juez cómo se aplican los efectos ya cumplidos del acuerdo. No sé si algo más, Mercedes. No, Acá ya está. una preguntita más respecto de cómo es Gracias. uno de los principios de los derechos concursales, que es el sometimiento a la realidad económica, o el principio de la realidad económica. Y miren, mejor momento que explicarlo que ahora no hay. No hay. ¿Por qué? Porque en realidad, para algo tenía que servir esto. claro, todo esto que estamos viviendo es para que entiendan mejor el principio de la realidad económica, el sometimiento de la realidad económica. Así que todo es un aprendizaje, chicos. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que la ley de quiebras, como en la mayoría de las leyes pasa, son hijas de la realidad económica. Cuando algo pasa en la economía, es que siempre, siempre el legislador está corriendo la coneja, nunca está adelante. Es decir, cuando pasa algo, se ajusta a la ley. Nunca llegamos, o será los argentinos, nunca llegamos a tener las leyes hermositas antes de que nos pasen las cosas. Es decir, cuando pasan las cosas, la ley trata de ajustarlas y de acomodar las cosas para dar la respuesta, dar la adecuada respuesta. Bueno, en el caso puntual, el sometimiento a la realidad económica, lo vamos a ver. Generalmente las grandes reformas de las leyes de concursos y de quiebras fueron coetáneas a grandes crisis o a situaciones económicas más complicadas. Por ejemplo, en este mismo momento tenemos muchos proyectos de reforma de la ley de concursos y quiebras. De hecho, hay uno que ya tiene media sanción. Y por lo general, uno de los periodos... Se cortó. A ver, yo justo estaba mirando el cronograma. ¿Me escuchan a mí? Sí, a usted sí, doctor. Se quedó congelada. Te quedaste congelada, Vir. Sí, sí, vos. Está intentando. Profe, mientras tanto. Una de las reformas que primero... Ahí volvió, me ahí quedé congelada. volvió. Sí, A ver sí. si me... Desde lo último que dijiste fue, Ahí te hago es que justo me entraba una... el reenactment. De hecho, una de las y quedaste ahí. bueno, vuelvo desde ahí. A ver. Bueno. Había alguien que había preguntado algo, queda pendiente. Uno de los proyectos de reforma era modificar esto de la extensión del periodo de exclusividad, que es este periodo que tiene el deudor para negociar privadamente con sus acreedores y obtenerles la conformidad. Otra vez. Bueno, a ver,
está hablando del proyecto este de reforma, si no me equivoco, que tiene media sanción de diputados del 31 de julio, que ahí quedó en el Senado, bueno, están tratando otras cuestiones y ha quedado un poquito relegado, pero se supone que va a salir donde en principio tendrían de los periodos de compensar sus exclusividad. créditos en la quiebra, de participar en la cooperativa. Virginia, se Sí. cortó todo de nuevo, ¿eh? Se cortó todo de nuevo. Terrible, Sí, 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 mortal. sí. Así que ¿Querés agarrar vos? te cubrí un poquito ahí de lo que es el proyecto este de reforma de diputados, decías vos. Sí. Bien. Sí, sí, ahora se te escucha, pero se te va. ¿Ahora se me escucha? Ahora se Bueno, lo que escucha, le ahora se quería escucha. decir es que siempre que hubo reformas, por lo general, siempre que hubo reformas, estas obedecen a una necesidad de la sociedad de tener una respuesta, de una respuesta. Por ejemplo, en los momentos donde hubo también grandes crisis, se modificó el periodo de exclusividad, haciéndolo más extenso, más largo, para facilitar la negociación del deudor con los acreedores. En otros momentos donde se vieron gravemente afectados los derechos de los trabajadores, que había muchas empresas tomadas, que las empresas cerraban, quebraban y los trabajadores quedaban sin su fuente de trabajo y se vislumbraba la situación real de la toma de empresas. ¿Qué hizo el legislador? Viendo esta realidad, dio la posibilidad de que los trabajadores se organizaran en cooperativas y pudieran participar de la continuación de la explotación y tuvieran derecho a poder adquirir la empresa. Entonces, fíjense que en realidad siempre se fue tratando de dar a través de la ley las respuestas que la sociedad necesitaba. Pero en realidad se somete a la realidad económica, y sí, estamos siempre sometidos, nunca le ganamos y vamos adelante. En realidad vamos tratando de dar una respuesta por ahora, es así, es así. Ese es el principio de sometimiento a la realidad económica que por ahí me preguntaban. Bien. Acá está Tomás. Esperá que acá Tomás había escrito algo. ¿Quién habló? ¿Quién fue? No me sale. Noelia habló, pero bueno. Noelia, dame 32 segundos. Acá bueno. Tomás está preguntando que dice, quita y espera, lo vimos porque me subieron todo. Yo acá me estoy fijando en el campus y vamos de acuerdo al cronograma lo que se va subiendo, ¿eh? No sé, o sea, la bolilla 9 todavía no está, Vir. No hay problema, contestamos lo que sea necesario, pero no me sale que esté subida. Por ahí alguno está más adelantado, entonces el que está todo bien, contestamos lo que sea, pero me refiero a que no se asusten los que por ahí este tema dicen de qué están hablando de chino básico, porque el material se va subiendo de acuerdo al cronograma que está también en el campus, lo que dice cronograma de clases. Bueno, ahí se van a ir liberando las distintas clases a medida que se cumplan los días que aparecen ahí, así que no se asusten con eso. Creo que me entendí porque poco, a mí Noelia. me subieron todo. No. ¿Te apareció todo? Pero a mí no me aparece, no te puedo compartir pantalla, pero yo tengo, como que, a ver. Unidad 9.3, 4 y 5, Martínez, vencimiento del periodo de exclusividad. ¿Tienen otro suma? A mí no Unidad me aparece. 9.1. ¿Estás en Derecho Concursal 2018? No, profe, hoy subieron un montón de cosas. Sí, pero me aparece grisecito a mí, o sea, yo lo puedo ver igual, pero me sale como que no están subidos a los alumnos. Dicen, no mostrado a los estudiantes. No, tenemos todo subido. Plan 88, todo lo que es bolilla 9 está Yo cuando subido. pensé que me estaba por poner al día, hoy dije no. Y me maté. A ver, yo lo tengo en grisecito, como que lo quédense tranquilos que el lunes no se le sube nada porque es el día del estudiante. Así que el lunes no tiene nada, se lo subimos todo ahora, no. Escúcheme. No. Sigan el cronograma, que dice cronograma de clase, y vayan viendo, o sea, si quieren adelantarse, por supuesto están en todo su derecho, fantástico, pero vayan siguiendo ese cronograma y, o sea, vayan viendo el material que aparece ahí, o sea, los plazos están como para que ustedes lleguen al examen con todo leído de acuerdo a ese tiempo. Si lo quieren hacer antes, bienvenido sea, pero tampoco se atiborren de información porque después pueden asustarse, como decía recién. Noelia, fueron más de 32 segundos, pero no me olvido de ti, dime. No hay problema. Hay una cuestión particular, recién veo que se pueden ver las respuestas, la corrección del trabajo práctico, el cuestionario, ya está habilitado. Pero hay una pregunta que hablaba de la flexibilización del presupuesto objetivo,
y cuando yo hice el trabajo práctico decía flexibilización del presupuesto subjetivo. Como me parecía raro, le saqué foto y le puse que era falsa, claramente, y ahora la tengo como incorrecta porque ahora me aparece presupuesto objetivo y obviamente la tengo mal. ¿Se entiende? A mí me pasa lo mismo, profe. Lo cambiaron. Bueno, no soy la única. O sea, yo le saqué la foto porque decía presupuesto subjetivo y me parecía extraño, y por las dudas, y ahora cuando veo la corrección, más allá de que, bueno, el trabajo práctico no pasa nada porque estamos para aprender, que no suceda en el parcial, por favor, esa cuestión, porque... a ver, está bárbaro. O sea, en principio no va a suceder, no tendría que suceder, pero en el caso de que suceda tenemos una revisión, donde si hay errores que podemos equivocarnos, tengan ustedes en cuenta que para hacer el examen se ha armado un banco de preguntas de más de 400 preguntas, y seguramente Horacio y Guille van a hacer otras 400 más, de las cuales le tocan 20, no sé, no les haga retroinfarto, ya les agarró uno. Pero bueno, puede haber en el manejo de lo informático, digamos, más que nada. Por ahí uno puso, sin darse cuenta, después de 3 horas de hacer preguntas a las 3 de la mañana, puso la cruz en donde no tenía que ir, pero eso, por supuesto que para eso está la revisión. De la misma manera que también hay revisión cuando teníamos los exámenes presenciales, que uno después de estar 5 horas corrigiendo puede equivocarse en alguna cosa, y para eso estamos. O sea, nadie es infalible acá, ni la idea de hacerles trampa, la idea es que aprendan, así que quédense tranquilos con eso, que no va a haber ningún tipo de problema. No, está bien, más que nada para consultar. Está bien. La verdad que más no te podemos decir porque no lo preparamos nosotros dos ese trabajo, así que estaría... después le preguntamos hoy no lo tenemos en el móvil de exteriores a pasa nada, Guillermo. Por eso, o sea, después que se pueda revisar cualquier cosa. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, y eso es algo permanente. Hemos estado 5 horas en la revisión del examen el cuatrimestre pasado. El semestre pasado, pues no fue cuatrimestre. Sí. Bueno, muchas gracias. Profesores, disculpen, les hago una consulta, que no sé si lo habrán subido los chicos de Franja, o por lo menos yo no lo vi. Si no tengo mal entendido, el parcial de concursal es ahora el 5 de octubre. El de cambiario es en diciembre, creo que el 13, y no, el 13 no porque es domingo, pero por ahí. ¿Y el de quiebras está a la fecha? En realidad están en el cronograma informados, porque no se subió el cronograma hasta que la facultad no le habilitó a Garabuzo las fechas, porque en realidad esto se coordina con la facultad para que no ingresen en forma masiva al campus muchos a rendir para la misma fecha y colapsen, como por ahí también pasó en la primera parte del año que se buscó eso, ¿no? Conciliar, acordar con la facultad un horario y un día, para que el acceso al campus no sea masivo y puedan todos rendir sin sobresaltos. Entonces, el que está informado en el cronograma es el que se les va a aplicar, es el cronograma que tienen en el campus. Bien. Si hubiera alguna modificación, se les va a informar también con una aclaración ahí en el propio campus, para que todos puedan acceder, porque por ejemplo, en este Zoom estamos limitadamente unos pocos, pero todo es mediante esos primeros links que tienen, esos son importantes, ahí va toda la información. El cronograma es tal cual, hasta ahora no hay ninguna modificación del cronograma y corresponde con las fechas que la universidad le confirmó a Garabuzo, porque en realidad dependía... Igual en el centro de estudiantes, para los del plan del 88, había marcado el 16 de noviembre para el segundo parcial. A ver. De la parte de quiebras. Sí, 16 de noviembre, sí, está en el cronograma. Otra vez no te puedo compartir pantalla porque no... poneme de host y lo vemos, pero igual, sí, 16 de noviembre. No pasa nada. Yo no me había fijado en el cronograma, me había fijado en la fecha del 16 de noviembre. Yo me estaba fijando en el plan 2018 y ahora casi me va a avisar a mí, pero no. Está mal. ¿Eh? No, perdón. Yo iba a decir algo y lo dejé sin micrófono. Estoy viendo que anoté mal. No, está bien. Fíjense ahí, ustedes serían derecho concursal, no derecho concursal 2018, con lo cual, bueno, ahí tienen el cronograma de clases, y sí, ahora que me estoy fijando, sí, está todo subido, lo que pasa es que yo había entrado en el otro campus. Sí, está subida la 4,
tienen subida la 1, la 2 completa, la 3 completa, la 4 completa, la 5, la 6, la 7, de la 8 tienen el primer punto, y de la 9 sí tienen todo. Sí. Faltaría la 8, bueno, pero vayan siguiendo este cronograma, como yo les decía recién, que es y por supuesto, tratando de, si les sirve, asistir a las clases estas para las dudas que vayan teniendo. No sé de qué estábamos hablando. Sí, 16 de noviembre, parece que solo, no sé qué. Bueno. Virginia se fue. Bueno, más preguntas. Tenemos tiempo. Hola, ¿me quedé solo? No, más preguntas, me parece. No, acá estamos. Estoy buscando. No hay más preguntas. Profe, yo sí le quiero hacer una consulta que... Gisela, sí. Sí. Respecto del fiscal, ¿qué papel cumple? Porque en realidad me quedé un poco sorprendida, porque me dicen fiscal, yo pienso en el ámbito penal. No sé si acá se refiere a algo relacionado con el fisco o qué papel cumple. No. ¿A qué se refiere ni qué función cumple en el proceso? No, las funciones son muy acotadas y pueden tener que ver con alguna gestión en particular, que al agente fiscal, que también tiene una intervención menor en las cuestiones civiles y comerciales, en algunos supuestos, pero en este caso tiene que ver, o sea, vos lo vas a tener esto donde habla de funcionarios, empleados, concursos, en intervenciones que puedan llegar a tener que ser indicadas para algún tema investigativo o alguna cuestión por el estilo, indicadas por el juez, puede ser a pedido de la sindicatura o directamente por el juez en función de sus poderes inquisitivos. O sea, es un auxiliar, digamos, exacto. A pedido de la necesidad del juez del proceso. Perfecto, gracias. ¿No decía en una parte, profe, disculpe, que Sí, el fiscal intervenía como cuando había que actuar en otra jurisdicción y no había presupuesto para que vaya el Exactamente. Estaba buscando el artículo, por eso porque no me acordaba exactamente el artículo, donde hace esa especificación justamente para concursos donde haya pocos fondos o sea muy dispendioso el movilizar a la sindicatura. Ustedes piensen que acá hay una competencia, un juzgado interviniente en función de las reglas de competencia, pero que puede haber muchas actividades en otra jurisdicción y a partir de ahí pueden surgir necesidades concretas que puedan ser subsanadas de esta manera con intervención de agentes fiscales, por ejemplo. Perfecto. Pero no es más que eso, ¿eh? Igual está muy bien aclarado en las filminas o, ¿cómo se llama? Las diapositivas que preparó la doctora aquí presente. Pastor Turo. Ahí está, le claro. sumo todas las diapositivas. Esa la armaste vos, sí. Así que mírenlo, pero es eso nada más, no tiene mucha ciencia. Bueno, ¿no hay más preguntas, chicos? Gisela era, ¿no? La que había preguntado eso. Yo tengo otra pregunta. Sí. Mercedes. Mercedes, porque me cambié de computadora y no tengo cámara. Sacó la cámara, es tímida. Está bien. En el tema del trabajo práctico de los fallos, hay una cuestión que me quedó en duda, que es en el caso del sujeto concursable que es deudor, domiciliado en el extranjero, respecto de los bienes que tenga en la República. En el fallo, la mujer, que era sería la deudora, no tenía bienes en la República. Entonces la pregunta iba si la Corte había analizado este presupuesto de tener bienes y de igual hacerlo procedente al requerimiento de la quiebra. Yo entendí que en el caso concreto, como el perjuicio y las obligaciones de pagar se habían generado en la República, más allá de que no tuviera bienes, era admisible el pedido de quiebra, porque bueno, estábamos hablando de una sociedad irregular y demás. O sea, en algunos casos concretos... Pasa por el tema por el tema ese, justamente, Mercedes. En realidad le admitieron, a pesar de que no tuviera bienes en el país, porque en realidad se trataba de una sociedad irregular en fraude a la ley que estaba operando en la República, y
Y en realidad, por ese lado va el planteo. Va más por la ley de sociedades que por el tema de que existan bienes o no en la República. De hecho, no tenía bienes en la República y se terminó abriendo igualmente el proceso. Yo porque, por ejemplo, en el caso del examen, si me llegan a poner que sí o sí tiene que tener bienes en la República para ser un sujeto concursable, la respuesta es falsa. Exactamente. Igual se pondera en el caso concreto, porque acá se ponderó el tipo de actividad que había tenido, ojo, se ponderó el tipo de actividad que había tenido la Compañía General de Negocios, ¿no? Fraude a la ley, porque se tendría que, si no, haber sometido a la Ley General de Sociedades y haber actuado de una manera distinta. Él tenía un comportamiento irregular. Perfecto, bien, gracias. Ahí tienen que tener en cuenta, eso lo vamos a ver en la segunda parte, que más allá de los bienes que pudieran existir, que no es requisito ni para concursarse, ni para quebrar, ni para pedir propia quiera, que tiene que haber bienes, más allá de que lógicamente la ausencia de bienes puede implicar una presunción de fraude, que existen una serie de acciones de responsabilidad, como bien remarcaban recién, muy relacionadas con la ley de sociedades, pero que también están contempladas, por ejemplo, en los artículos 173 a 176 en la ley concursal, donde son acciones tendientes a ejercer una responsabilidad patrimonial, lo mismo que las de ineficacia, bueno, todos temas que vamos a ver en la segunda parte, en la parte de quiebra, pero que son incorporativas de bienes. Entonces puede ser que no haya bienes en este momento, porque la sociedad ha sido vaciada, pero los directivos han hecho alguna trampilla y pueden ser responsabilizados con sus bienes. Después penalmente es otro tema. Cuando hablamos de derecho comercial hablamos de plata, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar son esos bienes que pueden incorporarse, sea por vía de una extensión de quiebra o por vía de una acción de responsabilidad que tengan que devolver bienes que hayan sacado de la sociedad, entonces aparecen esos bienes. Entonces, eso de que no tenga bienes es una cuestión muy subjetiva, porque no tiene, pero no tiene porque no tiene, o no tiene porque alguien se lo llevó, ¿está bien? Entonces ahí es donde aparecen fallos como Compañía General de Negocios, o del que están hablando, donde pareciera ser que el principio no se cumple, pero tiene que ver con eso. Entonces, desarrolló una actividad y en realidad no tiene bienes porque hubo alguna cuestión o fraudulenta, o por lo menos turbia, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy importante los casos concretos para analizar esto de una manera. No se puede sentar un principio y decir, bueno, si hay o no hay bienes, va por acá. Bien, no sé qué estaba diciendo, te interrumpí, perdón. No, te daba la razón. Ah, bueno, gracias. Yo, por ejemplo, doctores, puse en el trabajo de que a partir del punto de conexión del domicilio, a partir de los tratados internacionales, era, por ejemplo, la jurisdicción que se aplicaba. Porque, bueno, así en una de las preguntas, ¿cuál era la diferencia entre jurisdicción de conexión, sí. Y después estaba la segunda, que era respecto de los bienes, sí. Sí, yo lo relacioné así, que primero pero en función había de que eso, hacer un análisis. La otra pregunta es por qué, porque aplicando los tratados de Montevideo se consideró el domicilio, y después cuál de todos le aplicaban, y le aplicaban el inciso cuarto del tercero. Estaban todas como concatenadas así. Sí, yo puse que el punto de conexión era el domicilio por la aplicación del tratado internacional. Sí, así es, chicos. Así es. Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna duda más. Parece que no. Piensen. Bien. ¿Estamos? Nada más, bueno. Chicos, bueno. Reiteramos, no se vuelvan locos y locas, lean el cronograma y vayan viendo las clases a partir de lo que está ahí. La ventaja que tienen, que pueden verlas en cualquier momento, retrocederlas, avanzarlas o evitarlas. Pero no nos enteraremos nunca. Y bueno, puede suceder. Entonces, nosotros todos los viernes estamos acá para las dudas que tengan, como decíamos el viernes pasado, váyanse anotando lo que tengan, más allá de algo como recién Virginia planteaba, una pregunta que haber hecho en el foro, y si conviene explicarla oralmente mejor, porque por ahí es muy larga para explicarla por escrito. Entonces, bueno, para eso estamos acá, y bueno, vayan tranquilos que vamos a andar bien, va a haber simulacro de examen, no. Suben a la clase esta pregunta, Tomás,
Sí, la está grabando la gente del centro, ¿no? El centro, sí, que calculo que a algún lado se subirá, habría que preguntarle a ellos. Sí, porque la otra vez no sé si la subieron, porque nosotros manejamos el material que tenemos nosotros, pero estos Zoom los arma la facultad directamente. Acá dice recording, así que grabarse se está grabando, pero Claro. no sé si la subirán. La otra vez, no sé, alguien había dicho que la subían a un Facebook o otra cosa. Bueno, si la suben al campus, por supuesto que... La subieron a YouTube. Ahí hay un link que dice clases de repaso, lo podríamos poner ahí. Bueno, será cuestión de hablarlo, sí. La subieron a YouTube, dice Ivana. Bueno, ahí está, entonces debe tener en el canal del centro de YouTube. Bueno, cualquier cosa si necesitan, lo charlamos para que la suban al campus, pero si no las pueden ver por ahí por YouTube. Bien. Bueno, bárbaro. Que tengan un buen fin de semana, que pasen un muy lindo Día del Estudiante el día lunes. Y bueno, nos estamos viendo si les parece el viernes que viene, con todas las dudas que tengan, vayan anotándolas, que nos volvemos a ver el viernes que viene. Bueno, Bárbaro. Feliz Día del Estudiante, chicos. De nada, los que agradecieron ahí, por favor. Chao, profe, Un placer. gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, buen fin. Chao. Gracias. Chao. Chao. Suerte.